Hace 5 años, mi hermana me robó a mi prometido y se jactó de que había ganado. En el funeral de mi padre, aparecieron tomados de la mano, presumiendo sus anillos de boda. Mi hermana sonrió burlonamente. Supongo que sigue sola. Solo sonreí y dije, ¿en serio? ¿Ya conociste a mi esposo? Cuando él se acercó, sus sonrisas se desvanecieron al instante, porque él era. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero después de lo que pasó en el funeral de mi padre la semana pasada, necesito sacarlo todo. Mi terapeuta dice que escribir puede ser catártico, y honestamente, después de 5 años de dolor y 2 años de la felicidad más increíble que he experimentado, creo que es hora de compartir cómo el karma a veces funciona de las formas más hermosas e inesperadas. Permíteme comenzar desde el principio. Hace 5 años, tenía 26 años, vivía en Chicago y estaba comprometida con un hombre llamado Derek Matthews. Derek era todo lo que pensé que quería, alto, encantador, exitoso en su carrera de marketing y aparentemente perdidamente enamorado de mí. Habíamos estado juntos durante 3 años y cuando me propuso matrimonio en las orillas del lago Michigan durante una puesta de sol que pintó el cielo en tonos dorados y rosados, genuinamente creí que estaba viviendo un cuento de hadas. Mi hermana menor Madison siempre había sido la niña dorada. 2 años menor que yo, era la que sacaba sobresalientes sin esforzarse, la que llegó al equipo de porristas universitarios siendo estudiante de segundo año, la que parecía deslizarse por la vida coleccionando admiradores como algunas personas coleccionan estampillas. Donde yo era estudiosa y reservada, Madison era vivaz y magnética. Donde yo elegí la práctica escuela de enfermería, ella siguió una carrera en comunicaciones que la llevó a un trabajo glamoroso en una firma de relaciones públicas. No me malinterpreten, amaba mi carrera como enfermera pediátrica, pero Madison siempre dejó claro que pensaba que me estaba conformando con una vida ordinaria. La primera señal de alarma debería haber sido cómo se iluminaban los ojos de Derek cada vez que Madison entraba a una habitación. Ella visitaba nuestro apartamento en Lincoln Park, ostensiblemente para verme, pero de alguna manera cada conversación se volvía sobre su última aventura o drama romántico. Derek se aferraba a cada palabra, riéndose demasiado fuerte de sus chistes, elogiando sus atuendos, haciendo preguntas detalladas sobre su trabajo que nunca había mostrado interés en hacer sobre el mío. Debería haber confiado en mis instintos, pero estaba cegada por el amor y la planificación de la boda. Habíamos fijado una fecha para la siguiente primavera, 15 de abril de 2020. Ya había comprado mi vestido, un hermoso vestido sin hombros que me hacía sentir como una princesa. El lugar estaba reservado, las invitaciones estaban diseñadas y me estaba ahogando en tableros de Pinterest llenos de ideas de centros de mesa y esquemas de colores. Entonces llegó la noche que destrozó todo. Era el 14 de febrero de 2019, día de San Valentín, de todas las ironías crueles. Derek me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en una gran presentación de campaña. Madison había mencionado que saldría con amigas del trabajo. Yo estaba en casa, organizando recuerdos de boda y viendo comedias románticas, enviando ocasionalmente mensajes dulces a Derek que quedaban sin respuesta. Alrededor de las 11 de la noche, decidí sorprenderlo en su oficina con brownies caseros y café, pensando que podría necesitar un estímulo durante su larga noche. El edificio de oficinas estaba mayormente oscuro excepto por algunas ventanas dispersas. Tomé el ascensor al 7º piso, mi corazón acelerado con la anticipación de la sonrisa sorprendida de Derek. El pasillo estaba silencioso excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y mientras me acercaba a su oficina, podía ver luz saliendo por debajo de la puerta. Lo que escuché hizo que mi sangre se congelara. La risa de Madison, esa risa distintiva y musical que había tenido desde la infancia, venía de la oficina de Derek. Pero no era solo risa. Había otros sonidos. Sonidos íntimos que ninguna mujer comprometida debería escuchar involucrando a su prometido y su hermana. Me quedé allí parada por lo que se sintió como horas pero probablemente fueron solo 30 segundos, la bolsa de brownies volviéndose pesada en mis manos temblorosas. Parte de mí quería irrumpir por la puerta, gritar y llorar y exigir explicaciones. Pero una parte más grande de mí, la parte que siempre había estado opacada por el brillo de Madison, solo quería desaparecer. Así que lo hice. Dejé los brownies junto a la puerta y me alejé, mi corazón rompiéndose con cada paso. No los confronté esa noche. Ni siquiera fui a casa. En cambio, conduje sin rumbo por las calles vacías de Chicago hasta el amanecer, tratando de procesar la traición que se sentía como un cuchillo torciéndose en mi pecho. Los siguientes días fueron una neblina de evitación y negación. Derek actuó normal, quizás incluso más atento de lo usual, trayéndome flores y sugiriendo que saliéramos a cenar a lugares bonitos. Madison me mandaba mensajes regularmente, preguntando sobre los planes de la boda y compartiendo fotos de sus noches de chicas. Yo seguí el juego, esperando desesperadamente que lo que había escuchado fuera de alguna manera un malentendido, que mi mente había conjurado el peor escenario posible de sonidos inocentes. Pero en el fondo, lo sabía. La verdad salió 2 semanas después de la manera más devastadora posible. Estaba en nuestro apartamento, dirigiendo invitaciones de boda, cuando Derek llegó a casa del trabajo luciendo pálido y nervioso. Se sentó frente a mí en nuestra mesa de cocina, la que habíamos elegido juntos en IKEA durante nuestro primer año viviendo juntos, y dijo las palabras que aún resuenan en mis pesadillas. Sara, necesito decirte algo.
No puedo casarme contigo. Estoy enamorado de Madison. La pluma se resbaló de mis dedos, dejando una mancha de tinta azul en la invitación marfil frente a mí, una invitación dirigida a mi tía abuela Ruth, que había estado tan emocionada por la boda que ya había comprado un vestido nuevo. ¿Qué? La palabra salió apenas como un susurro. Derek tuvo la decencia de verse avergonzado, pero no lo suficientemente avergonzado para retractarse. Simplemente pasó, Sara. No lo planeamos. Pero Madison y yo tenemos una conexión. Ya no podemos luchar contra esto. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me destruiría. Desde Navidad, admitió, confirmando que habían estado juntos durante casi 2 meses. 2 meses de mentiras, de momentos robados, de mí planeando una boda con un hombre que me estaba engañando con mi propia hermana. Debería haber lanzado el anillo hacia él. Debería haber gritado o llorado o exigido que se fuera inmediatamente. En cambio, me encontré haciendo la pregunta más patética imaginable, ¿ella siente lo mismo? Derek asintió y de alguna manera eso dolió peor que cualquier otra cosa. No era solo que él hubiera dejado de amarme, era que Madison, mi propia hermana, había elegido activamente perseguirlo. Había elegido traicionarme de la manera más fundamental posible. Vamos a decirle a todos juntos, continuó Derek, como si me estuviera haciendo algún tipo de favor. Queríamos que lo escucharas de nosotros primero. Me reí entonces, un sonido amargo que nos sorprendió a ambos. ¡Qué considerado! Esa noche, después de que Derek empacó sus cosas y se mudó, llamé para reportarme enferma al trabajo y pasé todo el día cancelando vendedores de boda. La voz comprensiva de la coordinadora del lugar cuando le expliqué la situación casi me quebró. La florista realmente lloró conmigo por teléfono. El fotógrafo se ofreció a hacer una sesión de compromiso para mí cuando encuentres a la persona correcta, lo que parecía imposiblemente optimista en ese momento. Madison me llamó al día siguiente, su voz cuidadosamente modulada en lo que reconocí como su tono de manejando una crisis de su trabajo de relaciones públicas. Sara, cariño, necesito que sepas que esto no es como queríamos que pasara. Pero sí pasó, dije con voz plana. Sí, pasó. Y no voy a disculparme por enamorarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que Madison no estaba llamando para expresar remordimiento o pedir perdón. Estaba llamando para manejar la narrativa, para asegurarse de que yo entendiera que ella y Derek eran las víctimas de una pasión incontrolable, no dos personas egoístas que habían destruido una familia. Derek y yo estamos destinados a estar juntos, continuó. Creo que en el fondo, tú lo sabes. Ustedes dos nunca fueron realmente compatibles. Eres demasiado diferente. Incluso ahora, 5 años después, esas palabras aún duelen. Demasiado diferente. Como si mi naturaleza tranquila, mi dedicación a ayudar niños enfermos, mi preferencia por noches acogedoras en casa sobre las aperturas de restaurantes de moda, de alguna manera me hiciera indigna de amor. La peor parte ni siquiera fue la traición en sí, fue como todos parecían aceptarla. Mi madre, siempre la campeona de Madison, realmente dijo que no estaba sorprendida porque Madison y Derek parecían tan naturales juntos. Miembros de la familia extendida que se acercaron para ver cómo estaba invariablemente incluían alguna variación de tal vez es lo mejor o encontrarás a alguien mejor. Solo mi padre realmente entendió la profundidad de la traición. Papá era un hombre silencioso, un maestro de inglés de secundaria que creía en la lealtad e integridad por encima de todo. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio por un largo momento antes de abrazarme con el abrazo más fuerte de mi vida. Lo siento mucho, cariño, susurró. Esto no es un reflejo de ti. Esto es sobre su carácter, no el tuyo. Papá fue el único miembro de la familia que se negó a asistir a la boda de Madison y Derek ese otoño. Le dijo a mi madre que tenía compromisos previos cada vez que ella trató de presionarlo, y nunca una vez me pidió que fuera la persona más madura o dejara que el agua corriera bajo el puente. Mientras tanto, Madison se lanzó a planificar lo que llamó la boda del siglo. Eligió el mismo lugar que yo había reservado, contrató al mismo fotógrafo que yo había querido, e incluso seleccionó un vestido de la misma boutique donde el mío aún colgaba, sin usar, en mi closet. Me enviaba fotos de cada detalle, alegando que me quería involucrada en su día especial, pero sabía que realmente solo estaba echando sal en la herida. La boda en sí fue todo lo que había soñado y más. Madison se veía deslumbrante en un vestido que costó 3 veces lo que había costado el mío, rodeada de flores que había fijado en mi tablero de Pinterest, intercambiando votos con el hombre que había prometido amarme solo a mí. El periódico local incluso publicó un artículo sobre la princesa de relaciones públicas y su novio magnate del marketing, completo con fotos profesionales que los mostraban mirándose adoradoramente a los ojos. Pasé ese fin de semana en Milwaukee, visitando a una amiga de la universidad y fingiendo estar feliz por ellos cuando la gente preguntaba. Durante los siguientes 3 años, me lancé al trabajo y traté de reconstruir mi vida. Me mudé a un apartamento más pequeño en Wicker Park, adopté un gato llamado Fitzgerald, por el autor favorito de mi papá, y comencé a ver a una terapeuta que me ayudó a entender que lo que pasó no fue mi culpa. Salí en citas de vez en cuando, pero nada serio se desarrolló. ¿Cómo podría? Estaba aterrada de que cualquiera por quien me preocupara eventualmente me dejaría por alguien más emocionante, más hermosa, más digna de amor.
Madison y Derek, mientras tanto, parecían estar viviendo una vida perfecta. Sus redes sociales eran una corriente constante de vacaciones exóticas, fiestas glamorosas y logros profesionales. La firma de relaciones públicas de Madison la promovió a directora senior. La consultoría de marketing de Derek consiguió varias cuentas de alto perfil que lo hicieron conocido en la comunidad empresarial de Chicago, y compraron una hermosa casa adosada en Lincoln Park, solo unas cuadras de donde Derek y yo solíamos vivir. Cada pocos meses, Madison se acercaba con alguna excusa transparente para compartir noticias sobre su vida. Llamaba para preguntar sobre la salud de papá, y de alguna manera lograba incluir detalles sobre su último viaje al Valle de Napa. Me enviaba fotos de sus muebles nuevos, alegando que quería mi experiencia de enfermera sobre la seguridad de su mesa de café de vidrio, pero realmente solo presumiendo su estilo de vida caro. El mensaje siempre era claro: ella había ganado, y yo había perdido. Pero la vida, como he aprendido, tiene una manera graciosa de escribir sus propios finales. Hace 2 años y medio, en septiembre de 2022, estaba trabajando un turno particularmente difícil en la UCI pediátrica. Teníamos un niño de 7 años llamado Marcus que había estado en un accidente automovilístico serio y su familia estaba luchando tanto con las implicaciones médicas como financieras de su cuidado. El Departamento de Trabajo Social del hospital estaba abrumado, los problemas de seguros estaban creando complicaciones y la familia estaba atrapada en el medio de pesadillas burocráticas mientras su hijo luchaba por su vida. Fue entonces cuando conocí a James Harrison. James era un abogado de atención médica que se especializaba en defensa de pacientes y defensa de negligencia médica. Había sido llamado para ayudar a la familia de Marcus a navegar el laberinto de seguros y posibles problemas legales relacionados con el accidente, y yo había sido asignada como la enlace principal entre el equipo médico y el equipo legal. Nuestra primera reunión fue en la sala de conferencias familiares a las 2 de la madrugada, ambos exhaustos y funcionando con café y determinación. Esperaba otro abogado de palabras suaves en un traje caro, alguien que hablaría por encima del personal médico y trataría a la familia como un número de caso. En cambio, James entró usando jeans y una sudadera de Northwestern University, su cabello oscuro revuelto por el sueño, cargando una bolsa de laptop que había visto días mejores. Perdón por llegar tarde, dijo, estrechando manos con todos en la habitación. El tráfico estaba loco, y tuve que parar en mi oficina para agarrar algunos archivos. ¿Cómo está Marcus? Durante las siguientes 3 horas, James escuchó atentamente mientras explicábamos la situación médica, tomó notas detalladas sobre las preocupaciones de la familia e hizo preguntas reflexivas que mostraron que genuinamente entendía tanto los elementos legales como humanos del caso. Cuando la madre de Marcus comenzó a llorar mientras explicaba su situación financiera, James le pasó pañuelos y esperó pacientemente a que se compusiera antes de continuar. Esto es lo que vamos a hacer, dijo finalmente, cerrando su laptop y mirando directamente a los padres de Marcus. Voy a hacer algunas llamadas primera cosa en la mañana para resolver esta situación de seguros. Mientras tanto, quiero que se enfoquen completamente en su hijo. No se preocupen por el papeleo, no se preocupen por las facturas, no se preocupen por nada excepto estar aquí para Marcus. Ese es mi trabajo ahora. Lo observé interactuar con la familia durante las siguientes semanas y me impresionó lo diferente que era de cualquier abogado que hubiera conocido. James nunca hizo promesas que no podía cumplir, pero trabajó incansablemente para encontrar soluciones. Aparecía en el hospital durante sus descansos de almuerzo para verificar el progreso de Marcus. Me llamaba a casa para preguntar sobre cambios en la condición del niño. Negoció con compañías de seguros como si estuviera personalmente invertido en el resultado, porque lo estaba. Marcus se recuperó completamente, gracias al trabajo increíble de nuestro equipo médico y la defensa legal de James. En la fiesta de alta de Marcus, algo que James había organizado y pagado él mismo, el padre de Marcus agarró la mano de James y dijo: «Salvaste a nuestra familia». James solo sonrió y dijo: «Sara y el equipo médico salvaron a Marcus. Yo solo manejé el papeleo». Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de él. Comenzó lentamente, profesionalmente. James llamaba para consultar sobre otros casos que involucraban niños y nuestras conversaciones gradualmente cambiaban de estrategias legales a temas más personales. Aprendí que había crecido en una familia de clase trabajadora en Milwaukee, que se había pagado la escuela de leyes trabajando en trabajos de construcción, que había elegido la ley de atención médica porque su hermano menor había muerto de leucemia cuando no podían permitirse tratamientos experimentales. «No quiero que ninguna familia pase por lo que pasó la mía», me dijo una noche mientras tomábamos café después de un caso particularmente difícil. «El dinero no debería determinar si un niño vive o muere». Le conté sobre mi propio viaje hacia la enfermería, sobre cómo la batalla de mi abuelo con el Alzheimer me había inspirado a entrar en atención médica, sobre la satisfacción que encontraba en cuidar a niños durante las experiencias más atemorizantes de sus jóvenes vidas. Hablamos sobre libros. James era un lector ávido, igual que mi padre, y descubrimos que ambos amábamos la literatura clásica y los programas de televisión de realidad terrible en igual medida. Nuestra primera cita oficial fue a una librería en Hyde Park, seguida de cena en un pequeño lugar italiano que James había descubierto durante la escuela de leyes. Hablamos por horas sobre todo y nada, y cuando me acompañó a mi auto, el beso de buenas noches se sintió como la cosa más natural del mundo.
Me gustaría verte otra vez, dijo, su frente descansando contra la mía. A mí también me gustaría, susurré de vuelta. Tomamos las cosas lentamente, ambos cautelosos sobre las relaciones por nuestras propias razones. James había estado comprometido una vez antes, con su novia de la escuela de leyes, pero se habían distanciado mientras sus carreras los llevaban en diferentes direcciones. Él tenía recelo de involucrarse con alguien cuyo trabajo era tan demandante como el suyo, preocupado de que cometerían los mismos errores. Yo estaba aterrada de ser lastimada otra vez, de invertir mi corazón en alguien que podría dejarme por alguien más emocionante. Le conté a James sobre Derek y Madison temprano en nuestra relación, esperando que se asustara por el drama y el bagaje. En cambio, tomó mi mano y dijo, lamento que eso te haya pasado. Pero también estoy agradecido de que Derek haya sido lo suficientemente estúpido para dejarte ir, porque de otra manera nunca habría tenido una oportunidad contigo. 6 meses después de nuestra relación, James conoció a mi padre. Papá había sido escéptico de mi nuevo novio, protector después de ver cómo Derek me había devastado. Pero dentro de una hora de conocer a James, papá le estaba mostrando su colección de novelas de primera edición y pidiendo su opinión sobre varios thrillers legales. Este es un guardián, me susurró papá mientras James ayudaba a limpiar los platos de la cena. Tiene integridad, Sara. Eso es raro. James y yo nos mudamos juntos hace 1 año y medio, a un hermoso apartamento en Logan Square con paredes de ladrillo expuesto y ventanas enormes que dejan entrar luz natural hermosa. Adoptamos un perro de rescate llamado Scott, que se lleva perfectamente con Fitzgerald. James me propuso matrimonio la víspera de Navidad pasada, frente a la chimenea de mis padres, con un anillo que había diseñado él mismo basado en conversaciones que habíamos tenido sobre las joyas vintage de mi abuela. Sarah Margaret Peterson, dijo, de rodillas mientras mis padres fingían no escuchar desde la cocina, eres la persona más amable, fuerte y hermosa que he conocido. Me haces querer ser mejor cada día. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí a través de lágrimas de alegría, y nos casamos 6 semanas después en una ceremonia pequeña en la iglesia de mis padres. No fue el evento elaborado que una vez había planeado con Derek, fue mejor. Fue íntimo y significativo, rodeado de personas que verdaderamente nos amaban y apoyaban. Mi padre me acompañó por el pasillo, y cuando puso mi mano en la de James, susurró, cuida a mi niña. Siempre, prometió James. Mi madre asistió a la boda, aunque hizo varios comentarios punzantes sobre lo apresurado que parecía todo, y cómo deseaba que Madison pudiera haber sido mi dama de honor como siempre habíamos planeado. Madison misma envió un regalo, un jarrón caro de nuestro registro, junto con una nota diciendo que estaba tan feliz por nosotros pero que no podía asistir debido a un compromiso previo en Miami. No me importó. El día fue perfecto sin ella. Durante el año pasado, James y yo hemos estado construyendo una vida juntos que se siente sólida y real y completamente nuestra. Hemos hablado sobre comenzar una familia, sobre comprar una casa con un patio para Scott, sobre envejecer juntos. James me hace sentir querida y segura de una manera que nunca pensé posible. Cuando llego a casa exhausta de un turno difícil, él me prepara un baño y ordena comida tailandesa de nuestro lugar favorito. Cuando él está estresado por un caso, me siento con él mientras habla sobre la estrategia legal, ofreciendo perspectiva desde el lado médico. Somos socios en todos los sentidos de la palabra y me despierto cada mañana agradecida de que la traición de Derek me llevó a esta vida mucho mejor. Lo que me lleva a la semana pasada y al funeral de mi padre. Papá había estado luchando contra el cáncer de pulmón durante 8 meses. Fiel a su carácter, lo enfrentó con dignidad y fortaleza silenciosas, más preocupado por cómo mamá y yo estábamos manejando su diagnóstico que por su propio dolor y miedo. James y yo pasábamos cada fin de semana en la casa de mis padres, ayudando con citas médicas y tareas domésticas, asegurándonos de que papá estuviera cómodo y que mamá no estuviera abrumada. En sus últimas semanas, papá me hizo prometerle que no dejaría que la presencia de Madison en el funeral me molestara. Ella sigue siendo tu hermana, cariño, dijo, su voz débil pero firme. Y también es la hija de tu madre. Necesitará estar allí para despedirse, y tú necesitarás encontrar una manera de coexistir por unas pocas horas. Le prometí que sería civil, que no causaría ninguna escena o drama en su servicio memorial. Papá merecía algo mejor que eso. El funeral se realizó en la iglesia episcopal St. Matthew, donde papá había enseñado escuela dominical por 15 años y donde James y yo nos habíamos casado. El servicio fue hermoso, lleno de historias sobre el impacto de papá en sus estudiantes, su devoción a su familia y sus actos silenciosos de servicio en la comunidad. James entregó uno de los elogios, hablando sobre cómo papá lo había recibido en la familia y le había enseñado sobre la importancia de la integridad y la perseverancia. Me estaba manteniendo bien hasta el himno final, cuando la realidad de nunca volver a ver a papá me golpeó como un golpe físico. James notó mis lágrimas y puso su brazo alrededor de mí, dejándome apoyarme en su fortaleza mientras cantábamos Cuán grande es él, el himno favorito de papá. Después del servicio, nos trasladamos al salón de la iglesia para la recepción. Estaba saludando a los invitados y aceptando condolencias, tratando de ser amable y presente a pesar de mi dolor. James había ido a traerme una taza de té y estaba hablando con algunos de los ex colegas de papá cuando los vi. Madison y Derek, entrando al salón tomados de la mano.
No los había visto en persona desde su boda 4 años antes y la vista de ellos juntos aún causó una pequeña punzada en mi pecho. No porque extrañara a Derek, Dios sabe que estaba agradecida de haberme librado de él, sino porque su presencia representaba todo lo que había salido mal en mis relaciones familiares. Madison se veía exactamente tan pulida como siempre, usando un vestido negro de diseñador que probablemente costó más que la renta mensual de la mayoría de las personas, su cabello rubio peinado en ondas perfectas, su maquillaje impecable a pesar de la ocasión supuestamente sombría. Derek usaba un traje negro caro y una corbata que reconocí como una que le había dado para su cumpleaños años atrás. Ambos se veían prósperos y confiados, como personas que nunca habían dudado de su lugar en el mundo. Se dirigieron primero hacia mi madre, ofreciendo condolencias y abrazos que parecían lo suficientemente genuinos. Vi a Madison susurrar algo en el oído de mamá que la hizo sonreír ligeramente y sentí la punzada familiar de ser la hija menos favorecida. Incluso en el funeral de mi padre, Madison podía hacer que mamá se iluminara de una manera que yo nunca parecía lograr. Entonces se voltearon hacia mí. Enderecé mis hombros y me preparé para ser civil, tal como le había prometido a papá. Estaba lista para aceptar sus condolencias, agradecerles por venir y continuar con la recepción. Para lo que no estaba preparada era para la sonrisa burlona de Madison mientras se acercaban. Sarah, dijo, abrazándome en un abrazo que se sintió teatral y frío. Lamento mucho lo de papá. Era un hombre tan especial. Gracias por venir, respondí, manteniendo mi voz estable. Derek se adelantó después, ofreciendo su propio abrazo incómodo. Tu papá siempre fue bueno conmigo, Sarah. Tengo muchos recuerdos cariñosos. Asentí, no confiando en mí misma para responder a ese comentario particular sin decir algo de lo que me arrepentiría. Fue entonces cuando Madison miró alrededor de la habitación con curiosidad obvia, observando las caras de amigos de la familia y parientes extendidos que no había visto en años. Su mirada se detuvo en las parejas mayores, las damas de la iglesia que habían conocido a papá para siempre, los ex estudiantes que habían venido a presentar sus respetos. Es bueno ver a todos otra vez, dijo, aún escaneando la multitud. Aunque tengo que decir, me sorprende que hayas venido sola, Sarah. Quiero decir, han pasado 4 años desde que Derek y yo nos casamos. ¿No has encontrado a nadie todavía? La pregunta golpeó como una bofetada. En el funeral de mi padre, frente a amigos y familia, ¿realmente iba a hacer esto? Derek se veía incómodo, tirando ligeramente de la mano de Madison como para desalentarla de continuar por este camino. Pero Madison siempre había sido implacable cuando detectaba debilidad. No me malinterpretes, continuó, levantando su mano izquierda para cepillar un mechón de cabello imaginario de su cara, asegurándose de que no pudiera perder el juego de anillos de boda masivos que brillaban en su dedo. Entiendo que debe ser difícil encontrar a alguien después de... Bueno, después de todo lo que pasó. Pero realmente pensé que ya habría seguido adelante. Intercambió una mirada con Derek y vi algo pasar entre ellos, una satisfacción compartida, un momento de suficiencia que probablemente pensaron que era sutil. Quiero decir, continuó Madison, bajando su voz como si estuviera siendo discreta, tienes 31 años ahora, ¿verdad? ¿Y aún viviendo en ese pequeño apartamento en Wicker Park? Tal vez estás siendo demasiado exigente. No todos pueden tener lo que Derek y yo tenemos, pero debe haber alguien por ahí que estaría dispuesto a conformarse con... Bueno, con alguien como tú. Las palabras colgaron en el aire entre nosotras y sentí la sensación familiar de humillación ardiente subiendo por mi pecho. Lo estaba haciendo otra vez, haciéndome sentir pequeña e inadecuada, indigna de amor, destinada a estar sola mientras ella vivía en perfecta felicidad con el hombre que me había robado. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, en lugar de encogerme o hacer excusas, me encontré sonriendo. Realmente, genuinamente sonriendo, porque Madison acababa de darme la apertura más perfecta imaginable. En realidad, dije, mi voz calmada y clara, no estoy sola para nada. Estoy casada ahora. Las cejas de Madison se alzaron en sorpresa y la boca de Derek se abrió ligeramente. Miraron alrededor de la habitación otra vez, como si trataran de identificar cuál de los amigos de la familia de mediana edad podría ser mi misterioso esposo. ¿Casada? Repitió Madison, su voz aguda con incredulidad. ¿Desde cuándo? Mamá nunca mencionó nada sobre una boda. Oh, tuvimos una ceremonia pequeña, respondí, aún sonriendo. Muy íntima. Solo familia cercana y amigos. Ya sabes cuánto amaba papá las reuniones pequeñas. Podía ver las ruedas girando en la cabeza de Madison mientras trataba de procesar esta información. Toda su narrativa dependía de que yo fuera la hermana triste y solitaria que nunca se había recuperado del abandono de Derek. La idea de que no solo había seguido adelante sino que realmente me había casado claramente la estaba desbalanceando. Bueno, dijo, recuperándose con la habilidad que la había hecho tan exitosa en relaciones públicas. Felicitaciones, supongo. ¿Dónde está él? Me encantaría conocer al hombre que finalmente te convenció de sentar cabeza. Ahí estaba otra vez, esa púa sutil, la implicación de que cualquier hombre que se casara conmigo debía haber estado raspando el fondo del barril. Oh, está justo allá, dije, asintiendo hacia el otro lado de la habitación. James. Cariño, ¿podrías venir aquí por un minuto?
Vi a Madison y Derek voltearse para seguir mi mirada, sus caras expectantes y ligeramente condescendientes, como si estuvieran preparados para conocer a algún hombre aburrido y poco notable que tuvo suerte de conseguir a alguien como yo. James levantó la vista de su conversación con el ex director de papá, captó mi mirada, y sonrió esa sonrisa cálida y genuina que aún hace que mi corazón se salte un latido. Dijo algo educado a las personas con las que había estado hablando y comenzó a caminar hacia nosotros, moviéndose con el paso confiante y fácil de un hombre cómodo en su propia piel. Mientras se acercaba más, vi el momento exacto cuando el reconocimiento amaneció en la cara de Madison. Sus ojos se ampliaron, su boca se abrió, y todo el color se drenó de sus mejillas perfectamente maquilladas. Junto a ella, la cara de Derek pasó por una transformación similar, confusión dando paso a entendimiento sorprendido. Porque James Harrison no era solo mi esposo. También era el abogado que había demandado exitosamente a la consultoría de marketing de Derek 8 meses atrás por incumplimiento de contrato y prácticas de facturación fraudulentas, una demanda que no solo le había costado a Derek su negocio sino que también resultó en sanciones profesionales que lo hicieron esencialmente inempleable en la comunidad de marketing de Chicago. Perdón por eso, dijo James mientras nos alcanzó, deslizando su brazo alrededor de mi cintura con facilidad natural. El señor Peterson quería contarme algunas historias sobre el impacto de tu papá en sus estudiantes. Tu padre suena como que fue un maestro increíble, cariño. Besó mi sien gentilmente, entonces se volteó hacia Madison y Derek con interés educado. James Harrison, dijo, extendiendo su mano a Madison primero. Debes ser la hermana de Sarah. He escuchado mucho sobre ti. Madison miró su mano extendida como si pudiera morderla, su cara ciclando a través de expresiones de shock, confusión y horror creciente. Logró estrechar su mano débilmente, pero no salieron palabras de su boca. Derek, mientras tanto, se había puesto completamente pálido y parecía querer desaparecer en el suelo. Hola Derek, dijo James agradablemente, ofreciendo su mano a mi ex prometido también. Bueno verte otra vez. Señor Harrison, logró croar Derek, su voz apenas audible. Yo. No sabía. Quiero decir, no me di cuenta. ¿Que Sarah y yo estábamos casados? Terminó James, su tono permaneciendo perfectamente amigable aun cuando sus palabras llevaban una corriente subterránea de acero. Sí, ha sido maravilloso. Sarah es increíble, brillante, compasiva, absolutamente dedicada a su trabajo con niños enfermos. Me considero el hombre más afortunado en Chicago. Apretó mi cintura gentilmente mientras hablaba, y me recosté en él, finalmente entendiendo por qué había estado tan divertido cuando le dije meses atrás que Madison y Derek probablemente estarían en el funeral de papá. ¿Conoces a Derek? Finalmente logró preguntar Madison, su voz estrangulada. Oh sí, respondió James suavemente. Derek y yo hemos tenido algunas interacciones profesionales. Los asuntos legales pueden ser bastante complejos en el mundo de los negocios, como estoy seguro de que ambos entienden. El eufemismo colgó en el aire como una espada sobre la cabeza de Derek. Todos en su círculo social sabían sobre la demanda, sabían que el negocio de Derek había colapsado, que había estado luchando para encontrar nuevo empleo durante meses. La firma de relaciones públicas de Madison había estado cubriendo sus gastos mientras Derek trataba sin éxito de reconstruir su reputación. Interacciones profesionales, repitió Madison débilmente, su mano apretando el brazo de Derek. Estoy seguro de que Derek puede explicar los detalles después, dijo James con el tipo de diplomacia blanda que claramente indicó que el tema estaba cerrado. Las disputas comerciales pueden ser bastante estresantes para todos los involucrados. La cara de Derek había progresado ahora de pálido a verdoso, y casi sentí lástima por él. Casi. En realidad, continuó James, volteándose de vuelta hacia mí con calidez genuina, probablemente debería robar a mi esposa por un momento. El pastor quería hablar con ella sobre el fondo de becas que estamos estableciendo en el nombre de tu padre. Dijo mi esposa con tanto orgullo natural que mi corazón se hinchó de amor por este hombre que me había rescatado de una conversación que había estado temiendo, y la había convertido en un momento de triunfo silencioso. Por supuesto, dije, sonriéndole. Madison, Derek, gracias otra vez por venir. Habría significado mucho para papá. Comencé a alejarme, entonces me pausé como si acabara de recordar algo. Oh, ¿y Madison? Tenías razón sobre una cosa, no todos pueden tener lo que tú y Derek tienen. Solo estoy agradecida de que terminé con algo mucho mejor. Y con eso, James y yo nos alejamos, dejándolos parados sin palabras en el medio del salón de la iglesia. Mientras nos dirigíamos a través de la habitación, James se inclinó para susurrar en mi oído. ¿Cómo se sintió eso? Como justicia, susurré de vuelta. Finalmente. El resto de la recepción pasó en una neblina de conversaciones con amigos de la familia, recuerdos compartidos de papá, y momentos de dolor mezclados con gratitud por todo el amor y apoyo que nos rodeaba. Madison y Derek se fueron poco después de nuestro encuentro, escabulléndose sin despedirse de nadie más. Más tarde, mientras James y yo estábamos ayudando a mamá a limpiar el salón de la iglesia, ella me llevó aparte. Vi que hablaste con Madison antes, dijo cuidadosamente. ¿Cómo fue eso? Consideré contarle sobre toda la conversación, sobre los comentarios crueles de Madison, y la mirada en su cara cuando se dio cuenta de quién era James.
Pero papá me había enseñado que la mejor venganza es vivir bien, y finalmente estaba haciendo eso. Estuvo bien, mamá, dije en cambio. Ambas estábamos enfocadas en honrar a papá. Ella asintió, viéndose aliviada de que no hubiera habido drama en el funeral. Estoy orgullosa de ti, Sarah, dijo, abrazándome fuertemente. Tu padre también estaría orgulloso. Has construido una vida tan hermosa con James. Esa noche, mientras James y yo finalmente colapsamos en la cama, exhaustos del peso emocional del día, él me acercó y preguntó si estaba bien. Sé que hoy fue difícil, dijo, acariciando mi cabello. Perder a tu papá, lidiar con Madison y Derek. Eso es mucho que manejar. Pensé sobre su pregunta, haciendo inventario de mis sentimientos. Sí, estaba devastada por la muerte de papá. Sí, probablemente estaría triste por eso durante mucho tiempo. Pero por primera vez en 5 años, me sentí completamente libre de la vergüenza e inadecuación que Madison había pasado tanto tiempo haciéndome sentir. Estoy triste por papá, dije finalmente. Probablemente estaré triste por eso durante mucho tiempo. ¿Pero todo lo demás? ¿Todo con Madison y Derek? Creo que finalmente terminé de cargar ese dolor. James besó la parte superior de mi cabeza. Bien. Mereces estar libre de todo eso. ¿Puedo preguntarte algo? Dije, inclinando mi cabeza para mirarlo. ¿Cuándo te diste cuenta de quiénes eran? ¿Cuándo les dije sus nombres hace meses? Sonrió, viéndose ligeramente avergonzado. En el momento que dijiste Derek Matthews. No hay tantos consultores de marketing en Chicago que hayan estado involucrados en el tipo de problemas legales que Derek ha enfrentado. Además, cuando mencionaste que había estado comprometido con una enfermera pediátrica llamada Sarah antes de huir con su hermana, todas las piezas encajaron en su lugar. ¿Qué te hizo tomar su caso en primer lugar? Pregunté, curiosa a pesar de mí misma. Sus ex clientes vinieron a nosotros cuando las prácticas de facturación de Derek se volvieron cuestionables y la calidad de su trabajo declinó. Fue un caso directo de incumplimiento de contrato. James se pausó, su expresión volviéndose seria. No tenía idea en ese momento de que él era el mismo Derek que te había lastimado tanto. Cuando hice esa conexión, tengo que admitir, sentí cierta satisfacción en asegurarme de que enfrentara consecuencias apropiadas por su mala conducta profesional. Le di un beso entonces, poniendo todo mi amor y gratitud en ese momento. Este hombre que había visto mi valor cuando no podía verlo yo misma, que me había ayudado a reconstruir no solo mi vida romántica sino mi sentido completo de autoestima, que había estado a mi lado a través de la enfermedad y muerte de mi padre y cada otro desafío que habíamos enfrentado juntos. Te amo, susurré contra sus labios. Yo también te amo, susurró de vuelta. Siempre. Ha pasado una semana desde el funeral y la vida está lentamente regresando a la normalidad. Estoy de vuelta en el trabajo, cuidando niños enfermos y sus familias, encontrando propósito y significado en la carrera que elegí mucho antes de que Derek entrara en mi vida. James está inmerso en un nuevo caso que involucra a un niño que necesita cirugía costosa que el seguro de su familia no cubrirá. Scott está desparramado por nuestro sofá, y Fitzgerald está encaramado en su alféizar favorito, observando pájaros en el patio. Mamá llamó ayer para decirme que había escuchado a través de amigos de la familia que Derek aún no ha encontrado un nuevo trabajo, y que él y Madison han puesto silenciosamente su casa adosada en el mercado. Aparentemente, mantener su estilo de vida caro solo con el salario de Madison ha resultado más desafiante de lo que habían anticipado. Pensé que deberías saber, dijo mamá cuidadosamente, en caso de que te encuentres con ellos por la ciudad. Le agradecí por avisarme, pero honestamente, no sentí nada más que una especie de lástima distante. La vida que habían construido juntos, construida sobre la base de traición y egoísmo, se estaba desmoronando bajo el peso de la realidad. Mientras tanto, James y yo estábamos planeando nuestro primer viaje de aniversario a Irlanda, donde queremos visitar los lugares que inspiraron a algunos de los autores favoritos de papá. Solía pensar que el karma era sobre momentos dramáticos de castigo, sobre gestos grandiosos de venganza que harían que mis enemigos sufrieran tanto como me habían hecho sufrir. Pero he aprendido que el mejor karma es simplemente vivir bien, construir algo real y duradero con alguien que te valora por exactamente quién eres. Madison pensó que había ganado cuando me robó a Derek. Pensó que había probado que era más deseable, más digna de amor, más merecedora de felicidad. Durante años, creí su narrativa. Dejé que me convenciera de que yo era el premio de consolación, la hermana que siempre quedaría en segundo lugar. Pero parada en ese salón de iglesia la semana pasada, viendo su cara desmoronarse mientras se daba cuenta de que no solo había seguido adelante, sino que había seguido adelante a algo infinitamente mejor que lo que ella me había quitado, finalmente entendí la verdad. Madison no ganó nada. Consiguió a Derek, un hombre que era capaz de traicionar a alguien que había prometido amar, alguien que estaba dispuesto a destruir una familia por sus propios deseos egoístas, alguien cuya palabra no significaba nada cuando era puesta a prueba. Consiguió una relación construida sobre mentiras y traición, una base tan temblorosa que no podía resistir ni siquiera reveses profesionales básicos. Yo conseguí a James, un hombre de integridad que lucha por familias como la que perdió cuando era niño, que ve mi trabajo como una vocación en lugar de solo un empleo, que me ama no a pesar de mi naturaleza tranquila sino debido a ella.
Conseguí una sociedad construida sobre honestidad y respeto mutuo, un amor que se vuelve más fuerte con cada desafío que enfrentamos juntos. El vestido de novia que nunca llegué a usar para casarme con Derek aún está colgando en mi closet, aunque he estado pensando en donarlo a una organización sin fines de lucro que proporciona vestidos para novias que no pueden permitírselos. Las invitaciones que dirigí pero nunca envié están en una caja en algún lugar del almacenamiento. Pero la vida que planeé con Derek, la casa suburbana, el ascenso social, la actuación constante de felicidad, esa nunca fue realmente lo que quería de todos modos. Lo que tengo ahora es mejor que cualquier cosa que podría haber imaginado hace 5 años cuando mi mundo se desmoronó. Tengo trabajo que importa, un esposo que me adora, amigos que valoran mi lealtad y el tipo de satisfacción tranquila que no puede ser comprada o robada o actuada para redes sociales. James y yo hemos comenzado a hablar seriamente sobre tener hijos, sobre el tipo de padres que queremos ser, sobre criar niños que entiendan la diferencia entre bondad y debilidad, entre confianza y crueldad. Queremos enseñarles que la verdadera fortaleza viene de levantar a otros, no de derribarlos. Que el amor no es una competencia para ser ganada, sino un regalo para ser compartido. A veces me pregunto qué habría pasado si Derek nunca hubiera hecho trampa, si él y Madison nunca me hubieran traicionado, si hubiera seguido adelante con esa boda de abril hace 5 años. ¿Habría sido feliz en esa vida? ¿Me habría dado cuenta alguna vez de que merecía algo mejor que un hombre que podía dejar de amar tan fácilmente? No lo creo. Creo que habría pasado años tratando de ser la esposa que Derek quería, tratando de competir con el recuerdo de Madison, tratando de ser más emocionante y glamorosa y digna de su atención. Lentamente me habría perdido en el esfuerzo de mantener a un hombre que nunca fue realmente mío para empezar. En cambio, su traición me forzó a reconstruir mi vida desde cero, a descubrir quién era cuando no estaba tratando de ser lo que alguien más quería. Me llevó a James, a un amor que no requiere que cambie o actúe o constantemente pruebe mi valor. Me llevó a entender que mi fortaleza silenciosa, mi dedicación a cuidar a otros, mi preferencia por profundidad sobre superficie, estas no son fallas que deben ser escondidas o por las que debo disculparme. Son las cosas exactas que me hacen quien soy. La mañana después del funeral de papá, me desperté para encontrar a James ya despierto, observándome dormir con esa sonrisa suave que tiene cuando piensa que no estoy mirando. Buenos días, señora Harrison, susurró, cepillando un mechón de cabello de mi cara. Buenos días, señor Harrison, susurré de vuelta, estirándome contra él como una gata satisfecha. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta seriamente. Mi padre se había ido, y esa pérdida estaría conmigo para siempre. Pero estaba rodeada de amor, el amor de James, el amor de mi madre, el amor de amigos y colegas que se habían vuelto como familia. Estaba haciendo trabajo que importaba, construyendo una vida que se sentía auténtica y significativa. Me siento agradecida, dije finalmente. Triste por papá, pero agradecida por todo lo demás. ¿Incluso agradecida por Madison y Derek? Preguntó James, alzando una ceja. Me reí, sorprendiéndome a mí misma. ¿Sabes qué? Tal vez sí lo estoy. Si no hubieran hecho lo que hicieron, nunca te habría conocido. Nunca habría aprendido cómo se siente realmente el amor verdadero. ¿Entonces estás diciendo que debería enviarles una tarjeta de agradecimiento? Bromeó James. Ni se te ocurra, me reí, golpeándole el pecho. Puede que esté agradecida por cómo resultaron las cosas, pero no estoy tan agradecida. Me acercó más, y nos quedamos allí en silencio cómodo mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de nuestro dormitorio. Afuera, Chicago se estaba despertando, personas dirigiéndose al trabajo, niños caminando a la escuela, la vida continuando en toda su complejidad desordenada y hermosa. Pensé en Madison y Derek, probablemente despertándose en su casa adosada cara que ya no podían permitirse, enfrentando otro día de incertidumbre y estrés financiero. Pensé en las grietas que deben estar mostrándose en su relación ahora que el barniz de cuento de hadas se había desgastado, ahora que tenían que lidiar con problemas reales en lugar de romance robado. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió lástima por ellos. Pensaron que estaban consiguiendo todo lo que querían, pero realmente solo se consiguieron el uno al otro. Y basándome en qué tan fácilmente Derek me había traicionado, y qué tan rápidamente Madison había estado dispuesta a destruir nuestro vínculo de hermanas, dudaba que cualquiera de ellos fuera capaz del tipo de lealtad y compromiso que el amor real requiere. Pero principalmente, me sentí libre. Libre de la ira y resentimiento que me habían pesado durante tanto tiempo. Libre de la necesidad de probarme digna de amor. Libre de la narrativa de que era de alguna manera menos que Madison, de alguna manera inmerecedora de felicidad. Estaba exactamente donde pertenecía, con exactamente la persona correcta, viviendo exactamente la vida que estaba destinada a vivir.